El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Esto es Rigor Mortis. Sean bienvenidas y bienvenidos mis amados patrocinadores del programa. Hoy quiero agradecer al nuevo miembro de Patreon, a Leonardo Richard, por haberse unido. Muchísimas gracias por haberte unido aquí a esta, de momento, pequeña comunidad de patrocinadores. Gracias a tu valiosa aportación, este programa puede continuar. Muchísimas, en serio, muchísimas gracias. Ese apoyo, la verdad es que vale millones. Muchas gracias, Richard. Para el tema de hoy, la verdad es que viene algo un poco distinto, pero estoy seguro que es algo que les va a gustar. Si ya leyeron el título y no conocen de quién voy a hablar, aunque yo creo que están seguros de quién voy a hablar, entonces vámonos directo al tema para que se puedan enterar de lo que les tengo preparado. Dentro del universo del crimen real, existen algunos crímenes peores que otros, y esto estoy seguro que ya has escuchado que lo he dicho varias veces, pero es que la verdad es que sí hay crímenes que han sido peores que otros, pues hay algunos que han pasado de ser no solamente malos, sino simplemente despreciables. Dentro de las muertes de las figuras públicas, de las personas famosas, de personas que han sido notables dentro de el universo artístico o dentro únicamente de la cultura popular, hay algunas muertes que han sido bastante merecidas, digámoslo de alguna forma, pero hay otras que han sido muy injustas. Hoy veremos una de esas muertes que a mi parecer es bastante injusta. Y no solamente porque le tenga una admiración especial al artista del cual voy a hablar hoy, sino que una vez viendo las teorías, podríamos suponer qué fue lo que ocurrió con él. Estoy seguro de que lo conocen, pero si no lo conocen, hoy les traigo al podcast la historia de Cancerbero y su misteriosa muerte. Él era Tairón José González Orama, nacido el 11 de mayo de 1988 en Caracas, Maracay, Venezuela, hijo de José Rafael González Ollarves y Leticia Orama. Su infancia fue algo complicada, más que nada por la situación tan difícil en la que estaba su país en el momento en que crecía. Lleno de carencias, deudas externas, muchos problemas económicos, falta de empleo y una inflación enorme, lo que ocasionó que su moneda perdiera mucho valor y claro, con eso, la pobreza comenzó a ser algo muy presente. Cuando Tairón tenía 4 años, sus padres se mudaron a Palo Negro, estado de Aragua. De su padre aprendió el gusto por la música, en especial el rock. Juntos escuchaban bandas como The Beatles, The Who, Jimi Hendrix, Black Sabbath, Ramones, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones y Queen, entre algunos otros. Este acercamiento entre su padre y él se debió a que en el año de 1997 su madre murió
sin revelar exactamente la situación. Este acercamiento entre su padre y él se debió a que en el año de 1997 su madre falleció, aunque las razones no se saben exactamente. Este duro acontecimiento, a sus apenas 9 años, ocasionó que quedara bajo el cuidado de su padre y, claro, su visión completa de la vida cambió. Esta presentación con la música logró que tomara un gusto enorme, pero años después, este gusto creció y encontró su género favorito, uno en donde encontró refugio a todos los sentimientos y sensaciones que lo agobiaban. El rap lo acogió. Pero no se quedó ahí, pues estaba ocurriendo el nacimiento de un artista y se hizo un gran seguidor de la mitología griega, tomando especial gusto por las bestias mitológicas, en especial de Cerbero, el perro del dios Hades, un perro de 3 cabezas que era el guardián del inframundo griego. Así que, con esta imagen imponente en la mente, nació el inigualable Cancerbero. Su gusto por el rap iba junto con el deseo de componer letras y recitarlas con todo el sentimiento posible. Su sueño comenzó a orientarse a subir a la tarima y ser uno de ellos. Las cosas parecían ir bien, pero al poco tiempo, la muerte tocó de nuevo su puerta. En ese tiempo, su medio hermano mayor, por parte de su padre, fue asesinado en una riña callejera. Otra tragedia que cambió su forma de ver al mundo, pero en esta ocasión ya no se quedaría callado. Ahora quería levantar su voz, así que a partir de ello comenzó a escribir letras y a inclinarse por géneros como el hard rock y el hip hop. En 1999 conoció a Manuel Galvis, mejor conocido como Black Kamikaze, y al beatmaker y productor Leonardo Díaz, alias Afromac, con quien decide formar una agrupación llamada Códigos de Barrio, con la que compusieron múltiples temas, pero solo grabaron unos 3 o 4 debido a la escasez de recursos y a la corta edad de ambos. Era ya 2003 cuando Códigos de Barrio se hizo famoso con el creciente movimiento regional del hip hop, con influencias de bandas locales establecidas como Comando 57, integrada por Sombra y DJ Afromac, además de Supremacy Hip Hop Clan, formadas por Lil Supa y Danny Gas. En 2004 conoce a Lil Supa entre los pasillos de la universidad, donde ambos cursaban la carrera de informática. Este rapero lo invitaría al estudio de Luis Muñoz, alias G-Beck, que más tarde el lugar sería conocido como Estudios El Techo, y es allí donde Cancerbero ingresa como invitado a una producción con el nombre de Básico, Base y Contenido, la cual trataba de un compilado de artistas emergentes. Más tarde, esta producción se transformaría en una banda, pionera de rap, cuyas letras, al contrario de la ola del hip hop y rap de los 80s y 90s en Estados Unidos, rechazaba la violencia. Este subgénero fue nombrado como rap conciencia, y desde entonces se hizo popular bajo ese nombre. Después de 4 años aprendiendo con Básico a través de las múltiples presentaciones y temas grabados que se distribuían por medio de internet, Cancerbero y Lil Supa deciden producir un disco juntos llamado Índigos, Can más O, el cual aportó un impacto importante en la escena nacional y latinoamericana del rap no comercial, demostrando el buen momento que ambos artistas atravesaban. En 2008, el artista aprovechó la red para subir su mixtape y considerarlo su primer álbum, llamado Nuestra Doctrina No Es un Dogma, es una guía para la acción, en la que compiló varios de sus temas antes grabados, tomado como algunas personas como algo en el rap latino
que no se había escuchado antes, pues brindaba líricas de completa protesta, tanto al gobierno de su país como a la situación actual del mundo, dando a conocer su propia visión de las cosas desde su punto de vista. Este primer álbum recopilatorio fue la carta de presentación de un joven cancerbero, y fue con esto con lo que comenzó a abrirse camino en la escena musical local. De este disco resaltan varios temas. Entre mis favoritos están Cámbiate, Guía para la Acción y Visiones, siendo esta última canción una especie de profecía en la que Cancerbero lanza varias suposiciones que para este momento parecieran haber sido proféticas, pues aunque en esos tiempos apenas se iban dando ese tipo de problemas, para estos años son bastante latentes. Si tienes oportunidad de escucharlo, te recomiendo mucho que escuches este disco. No tiene desperdicio. Pero las cosas se fueron a otro nivel cuando en 2010 lanzó uno de sus álbumes más exitosos de estudio, con el que debutó oficialmente como solista, llamado Vida. En él llevó a otro nivel sus líricas, exponiendo de una mejor manera su visión de la vida y del mundo. Sus composiciones resaltaron mucho y la calidad de su música fue tal que con ese álbum de estudio ganó el premio al mejor artista hip hop en los premios Distortion. De igual manera, en este álbum hay algunas canciones que resaltan por encima de otras, sobre todo Pensando en ti, y la canción Perdiendo la Fe, que si no lo has escuchado, te recomiendo bastante que lo escuches. Si todo el éxito que ya estaba teniendo no fuera suficiente, 2 años después publicó otro álbum que sería el antónimo de su primero, llamado Muerte. Y si las cosas mejoraron con Vida, en Muerte su éxito se fue a las nubes, con líricas más crudas, mucho más crudas y bastante agresivas, pero a la vez dejan expuestos a flor de piel sus sentimientos y emociones, pues la protesta y su rap de conciencia es llevado a su máxima expresión. Su éxito fue tanto que comenzó a realizar varios conciertos en México, Venezuela, Chile y Argentina. Varias letras son una fuerte crítica a los policías venezolanos. Muchos aseguraron que sus letras eran una clase de poesía maldita por sus fuertes y desenmascaradas frases que mostraban su cruda visión de la humanidad, la sociedad y la vida. Dentro de este álbum hay muchas canciones que se hicieron muy famosas. Entre mis favoritas están Maquiavélico, Mundo de Piedra, que nos muestra una historia basada en 3 que se unen. La canción Jeremías 17:5, que si no la has escuchado, la verdad, te la recomiendo bastante. Y claro, no podía faltar aquí su canción más famosa, es Épico, que representa los 9 círculos del infierno de la novela de Dante Alighieri, mostrada en una narración y una historia que pareciera al principio ser mundana, pero mientras más avanza la canción, más épica se pone. En verdad, si no la has escuchado, recomiendo muchísimo que la escuches. Con estas canciones sabrás bastante acerca de la calidad que tenía este gran artista. La fuente de su éxito es por varios factores. Se describía a él mismo como un escritor sincero y curioso. Le gustaba leer y estar enterado de los acontecimientos del mundo. Había crecido leyendo a Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Fyodor Dostoyevsky. De ahí su lírica composición de versos y estrofas en sus canciones. Su osadía, en ocasiones antisistema, lo llevó a criticar y desafiar al gobierno chavista e incluso a Nicolás Maduro.
En ocasiones aseguró que no sentía ser un modelo a seguir para sus seguidores, pero era un artista en toda la extensión de la palabra. Se prestaba mucho a los cambios y a innovar. Le gustaba experimentar y recibir la influencia del rap de finales de la década de los 90. Para sustentarse y tener ganancias extras, trabajó por un tiempo como analista de reclamos en una empresa en Maracay y también en el Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria. En el año 2013 fue vocalista en la canción Ella del artista Mala Rodríguez, mientras se encontraba planeando varios proyectos en Panamá. Más tarde, ese año, formó un dúo con el rapero Apache, lanzando el álbum colaborativo Apa y Can, trabajo de 13 canciones del que se desprendían temas como Stupid Love Story, Hasta Cuándo, Ponme en el aire y Agradezco. Si no has escuchado Stupid Love Story, te la recomiendo bastante. Para el año 2014 salió su segunda y última mixtape, Give Me Five, otro álbum recopilatorio de varios temas ya grabados. La suerte parecía sonreírle, parecía que poco a poco estaba sobresaliendo, no solo como rapero, sino como un verdadero artista, uno que dejaba plasmada su manera de ver la vida y los sentimientos además de sus emociones. Pero como muchos de los grandes artistas que dicen las cosas sin filtros, comenzó a sufrir la censura que querían imponerle. Pues cuando un artista comienza a protestar contra el gobierno en sus obras, se sabe que si no se detiene y quiere llevar esa protesta mucho más lejos, los más poderosos desean silenciarlos. Lo que es lo mismo, una persona que protesta y resalta está destinada a tener una vida corta. Fue así que el 20 de enero de 2015, desde temprano en la mañana, comenzó a correrse la horrorosa noticia. Cancerbero fue hallado muerto. Su cuerpo yacía inmóvil en un charco de sangre, justo frente al edificio de departamentos de su mejor amigo. La cronología de los hechos sería la siguiente. Presuntamente, Tyrone llegó al departamento de Carlos Molnar, un amigo y compañero de trabajo, quien vivía en el 10º piso del edificio Camino Real, ubicado en la urbanización Andrés Bello. La invitación se dio para que acudiera al cumpleaños de su hija, por lo que el cantante accedió. Pero, supuestamente, luego de quedarse dormido, este se levantó y comenzó a discutir con Molnar para luego apuñalarlo. Tras asesinarlo, este habría tomado la decisión de suicidarse lanzándose por una ventana. Natalia Améstica, pareja de Carlos, salió de la habitación, vio la escena y llamó a las autoridades para reportar lo sucedido. Según las investigaciones oficiales, señalaron que el actuar de Tyrone fue por la supuesta esquizofrenia que sufría. Pero esta versión fue desmentida por su padre, quien indicó que su hijo nunca fue diagnosticado con esta enfermedad mental, además de que Carlos Molnar y Tyrone eran mejores amigos y nunca mostraron señales de que hubiera una relación poco agradable entre ambos. Sin embargo, lo que resulta más misterioso es que, para lanzarse de la ventana de ese departamento, tendría que haber más desastre del que ya había. Las ventanas que daban al lugar donde Tyrone yacía sin vida tienen una forma de persianas con cristales, de manera que, si se hubiera arrojado desde ese lugar, tendrían que haber estado rotas todas las persianas, y no habían señales de eso. Otra explicación es que Tyrone tuviera que retirar una por una la cristalería de la persiana para así poder arrojarse. Pero dicha teoría suena más estúpida aún, pues en el calor del momento, el realizar ese acto
no suena para nada lógico. Además que, según el testimonio de Améstica, la ahora ex esposa de Molnar, solo se enteró de lo sucedido cuando las cosas ya habían acontecido. Es decir, nunca escuchó el forcejeo ni los ruidos de una pelea entre los amigos, lo cual resulta bastante extraño. Otra cosa muy rara es que la forma en la que se encontró su cuerpo no representaba la de una caída por suicidio, ya que estos suelen caer de manera vertical, dañando la zona superior de la cabeza por el impacto. Según lo informado, el cuerpo pudo ser empujado, causando otro tipo de lesiones. Además de que se presentaban dientes faltantes en la parte frontal del maxilar superior. Entonces, si no había caído con la cabeza hacia abajo, no era posible que se presentaran estas lesiones si su cara no estaba desfigurada por el impacto en el suelo. Sus lesiones eran más las de una persona que fue golpeada o torturada que con las correspondientes a las de alguien que había decidido suicidarse. Pese a que la muerte no se había esclarecido en su totalidad, Natalia y su hija dejaron Venezuela para refugiarse en Chile. Este hecho se dio en medio de un descubrimiento del caso, pues resultó que un buen amigo de la mujer se encargó de hacer la autopsia del cadáver de Cancerbero. Otros artistas de la escena musical se unieron a la familia para pedir que se aclarara su muerte, sin poder de momento saber qué fue lo que sucedió en realidad. Mientras tanto, en internet fueron apareciendo un gran número de versiones que intentaban explicar el horroroso evento, pero ninguna de estas ha logrado reunir las pruebas necesarias más allá de especulaciones para poder llevar esta hipótesis a la corte y así aclarar todo este caso. Una de las teorías es que Tyron se encontraba teniendo relaciones sexuales con la esposa de Carlos Molnar, quien llegó en el momento justo, cuando estaban en el acto, cosa que lo enfureció y tuvieron una pelea, en la cual el can lo apuñaló y al verlo muerto decidió suicidarse. Teoría que se defiende porque el cuerpo de Tyron fue encontrado con los pantalones y la ropa interior abajo, pero se evapora porque las persianas de aquellas ventanas estaban enteras, por lo que se teorizó que la ropa se la bajaron cuando ya estaba muerto. ¿Quién lo hizo? No se sabe. La siguiente teoría apunta a que Cancerbero no se suicidó, sino que fue lanzado por Carlos Molnar desde la ventana. Esto explicaría el por qué el cuerpo de Tyron cayó tan lejos de la zona, ya que se ha demostrado científicamente que cuando una persona se suicida, su cuerpo cae en línea recta, por lo que supuestamente fue lanzado con fuerza. ¿Y qué pasó con Carlos? La teoría indicaba que Natalia, esposa de Carlos, apuñaló a su esposo en defensa propia, causándole la muerte. Teoría que pudiera mantenerse, ya que si lo hubieran lanzado sería de un lugar más alto, como la azotea por ejemplo, y no desde el departamento. Además de que el cuerpo de Carlos fue encontrado sin vida en su mismo departamento y a los pocos días Natalia y su hija se fueron de Venezuela, como huyendo o escondiéndose, aunque no se ha probado nada para comprobar esta teoría. Hay otra teoría que vincula a Natalia con la posible muerte de ambos, ya que el médico encargado de la autopsia de Tyron era familiar de ella, así como el edificio, pertenencia de sus familiares. Tras el suceso, Natalia salió del país y no dio declaraciones hasta que el caso fuera resuelto. No importa cuántas teorías existan, porque por lo regular, los edificios de departamentos cuentan con cámaras de vigilancia, ¿cierto? Por lo tanto, las cámaras tuvieron que grabar algo. De no ser, porque esas cámaras convenientemente no funcionaban ese día.
Ese día exacto, ese día donde 2 personas fueron asesinadas en misteriosas circunstancias. El caso quedó en completo misterio y ha sido uno de los más grandes misterios sin resolver del siglo XXI. Pero no porque el causante fuera muy astuto y ocultara sus huellas, sino por toda la cantidad de negligencia por parte de las autoridades para intentar mover aunque sea un dedo por hacer su trabajo. Y como todos sabemos, si las autoridades no mueven ni un dedo, es porque o ellos tuvieron que ver, o están encubriendo a alguien con poder o influencia, que fue el causante. Todo quedó en pausa. La única cosa que sí era real era que la luz de un verdadero artista se apagó, o más bien, la apagaron. Todo hasta que a 8 años del suceso, un ex investigador de la extinta Policía Metropolitana de Venezuela, llamado Iván R. Lucas, fue quien expuso en redes sociales lo que sería información oficial por parte de los guardias de seguridad que estaban en turno la noche que ocurrieron las muertes de Carlos y Tairón, además de información que no salió a la luz de varios investigadores sobre el caso. Según señala Lucas, el caso es un doble homicidio con simulación de suicidio. Carlos Molnar era un ex bajista de una banda de reggae que trabajaba como productor musical y estaba trabajando con Tairón para un álbum nuevo. Molnar no llevaba una buena relación con el hermano de su mujer, Guillermo Améstica, quien pensaba que Carlos era un parásito que lo único que hacía era gastar el dinero de su esposa, quien era dueña de una productora de eventos llamada Cana Producciones. Pero pese a los malos tratos y la mala relación que mantenía con la familia de su esposa, Carlos consiguió, a través de su esposa, un préstamo por parte de la familia Améstica. Esto para poder apoyar a Cancerbero con los gastos del último trimestre de la gira que el Can estaba dando en 2014. Pero el secreto sobre el préstamo no pudo mantenerse por mucho tiempo y eventualmente Guillermo se enteró. Por lo que, al saber que era el dinero de su familia, los Améstica comenzaron a meter sus influencias a lo que el Can estaba haciendo. Cosa que a Tairón no le gustó, por lo que al poco tiempo decidió tomar la decisión de separarse de Molnar para trabajar con otra productora o bien por su propia cuenta. La razón no era más que quitarse de encima la presión que los Améstica le ponían encima, de tener que dar shows pro gobierno, algo que, para lo que decían sus canciones, era algo por completo impensable. Así que los deseos de deslindarse de Molnar y de los Améstica generaron mucha molestia, sobre todo en Guillermo. Tiempo después, Carlos invitó a Tairón a la fiesta de cumpleaños de su hija, el 19 de enero de 2015. Una vez en la reunión, Guillermo les exige a Molnar y al Can que le devuelvan el monto que les había prestado, razón por la que tuvieron una discusión y después de eso, acordaron que hablarían más tarde, una vez que la fiesta terminara. Guillermo se había retirado, terminando de discutir, e intentó convencer a Natalia, su hermana, que llevara a su hija con sus abuelos. Luego, según los testimonios del personal de seguridad, Guillermo llegó después de algunas horas, acompañado de 3 personas más y presumiblemente bajo los efectos de la cocaína. 2 de las personas decidieron llevarse a Tairón a su departamento para buscar parte del dinero que le debía a la familia Améstica. Mientras, Guillermo entró al departamento de Natalia, donde estaba Carlos solo, y en el lugar, junto a uno de los hombres que llegaron con Guillermo, apuñaló por la espalda a Molnar hasta matarlo. Poco después,
Llegaron los otros 2 hombres con Tyrone esposado y lo subieron al departamento. Menciona que para ese punto, Tyrone ya presentaba heridas de golpes en la cara y mientras lo trasladaban, lo seguían golpeando. Los sicarios, porque no tienen otro nombre, lo subieron a la azotea del edificio y una vez ahí, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Es en esa golpiza donde le tiraron dientes frontales de su maxilar superior y luego lo arrojaron desde la azotea, causándole la muerte. Después de eso, planearon su estúpida coartada, en la que, ya muerto el can, le quitaron la ropa y lo acomodaron para que pareciera que se había suicidado. Además, obligaron al personal de vigilancia, bajo amenazas, que no comentaran ni reportaran nada de lo sucedido. Además de que los obligaron a que apagaran el sistema cerrado de cámaras del edificio, con la excusa de que había fallado ese día el sistema. Tiempo después se supo que los sicarios que mataron al Khan eran escoltas de Tarek el-Azami, quien era gobernador del estado de Aragua y amigo de los Améstica, por lo que se deduce que Guillermo pidió la ayuda de estos asesinos para terminar con la vida de su cuñado y de paso con la vida del Khan, que ya estaba causándole muchos problemas a los políticos en Venezuela, por todo lo que protestaba y por la cantidad de seguidores y de impacto que estaba causando en el país y mucho peor, fuera de este. Se descubrió además que los 3 escoltas eran miembros activos del SEBIN, conocido como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, un cuerpo de seguridad interior del gobierno. Ellos presuntamente son Reni Efrén Rojas, asesinado en 2016 porque supuestamente él sí habló de algunos detalles de los crímenes ocurridos ese día, pues alardeaba que fue él quien torturó y golpeó a Tyrone hasta tirarle los dientes y dejarlo inconsciente. Mientras que los otros, al parecer, son el inspector Elber Guerra y el detective Steven Pérez, quienes siguen impunes porque todas las pruebas se ocultaron para que no se les pudiera relacionar, pues la autopsia al cuerpo de Tyrone se realizó por un amigo de la familia Améstica, concluyendo que la muerte se dio por caída desde un lugar alto, muerte por suicidio. Es así como concluye la información brindada por este ex investigador de la policía. La información, como siempre, no puede ser corroborada por la cantidad de corrupción y coerción que existe en el caso, pero suena lógico si vemos los hechos en los que un artista que protestaba y provocaba el despertar de fanáticos era algo que no le convenía a un gobierno que estaba saqueando por completo al país. Es la historia de todo rapero protestante o de cualquier persona que quiera provocar un cambio en las mentes de la sociedad, pues les arruina a sus negocios sucios. Muchos dicen que el mensajero fue asesinado, pero el mensaje continúa. Pero la verdad es que hasta la fecha no ha habido un artista igual, uno que genere un impacto así de masivo. En parte porque cada artista es distinto, pero en gran parte es por ese miedo de perder la vida al tratar de cambiar las cosas. Muchos dicen también que él ya tenía una idea de lo que le iba a ocurrir, como una especie de profecía sobre su muerte, como si supiera que iban tras él. Si lo sabía o no, no importa demasiado, ya que unos mafiosos asquerosos se dedicaron a terminar con la vida de uno de los mejores artistas que ha nacido en Latinoamérica, uno que dedicó su vida enteramente al arte, una persona sensible y que lo movía el expresarse siempre de la mejor manera, un hombre que murió siempre leal a sus ideales y a permanecer diciendo la verdad todas las veces que fueran necesarias, pues soñaba con un cambio, pero uno que
sin evolución de conciencia, no podía darse. Es difícil encontrar, sobre todo en Latinoamérica, a un artista que valga no solo la pena, sino que tenga calidad en su persona. Cancerbero era un artista de esos que se forman a base de empeño, de esfuerzo y de una introspección profunda en sus vidas. Son personas que, no importa que al principio hagan las cosas por amor al arte, sin cobrar ni un centavo, eso les llena el alma. El Can estuvo en un principio haciendo reggaetón, tal vez solo para darse a conocer, pero no tardó en enderezar el camino, pues ese género es conocido por ser hueco y comercial, cosas con las que Tyrone no compaginaba. Antes incluso de hacerse conocido, leyó bastante y eso se veía reflejado en las letras que componía, muchas muy hermosas y con mensajes muy positivos, otras en cambio parecieran salidas de las profundidades del abismo más oscuro. Y esas tonalidades son las que conforman a un verdadero artista, uno que es capaz de hacer sentir las emociones, uno que puede tocar fibras sensibles en tu persona con su forma de hacer arte. Y de ese tipo de artistas, el mundo ya carece. El arte está prostituido. Ya cualquier idiota se autoproclama artista sin siquiera saber lo que se siente ser uno, sin siquiera ir más a fondo del ambiguo significado que es ser artista, pues una cosa es ser artista y otra ser famoso. Todo en estos tiempos es comercial, todo en estos tiempos debe ser famoso y muy consumido, porque pareciera que solo así se dice que algo es bueno o malo, cuando las cosas son totalmente distintas, pues aunque algo sea muy consumido, no hay que perder de vista que la mierda es muy popular entre las moscas. Si somos lo que comemos, tal vez deberíamos cuidar y ser más selectivos con las expresiones artísticas que consumimos también. Pero esa es harina de otro costal. Lo cierto es que el Can será una leyenda y su caso pasará a la historia como una de las más grandes injusticias en la historia de la humanidad, una que nos hizo perder a un gran ser humano. Tanto miedo le tuvo su gobierno, que no tuvieron de otra más que matarlo para intentar silenciarlo. De nosotros depende que su mensaje siga vigente, porque que no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. A veces pienso que las fechas en donde las fiestas aparecen en cada esquinita por doquiera fueron todas hechas para dar tristeza a personas que no pueden olvidar un ser. Y en los cumpleaños, y en las navidades, y en los carnavales, yo pensándote, mientras todos ríen, mientras todos bailan, yo tomando de tu foto recordándote. Pero estoy consciente que tú no habrías querido verme así. Hoy tengo un nudo en la garganta cada vez que te recuerdo aquí. Ay. Si alguien conoce el número del más allá, hágamelo saber para poder llamar a quien no está, aunque sea un momentico, por un minutico, para calmar este vacío infinito, triste y maldito, que me carcome hasta las 100 inclusive, como una gota de querosén en un pedazo de anime.
cuánto te quiero. Y no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar. A veces pienso que las fechas en donde la fiesta aparecen en cada esquina.